Listo, empezamos entonces. ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Tenemos como título la geografía y el espacio geográfico, ¿no? Dentro de estos temas vamos a considerar en primero la parte, digamos, introductoria de la geografía, poco haciendo historia rápida, veloz de la geografía, luego qué tipo de ciencia es, ¿no? Para entrar ya al geosistema, ¿no? Líneas imaginarias y terminar con coordenadas geográficas. Bien, recordemos entonces que la geografía era una disciplina, no era una ciencia. Comenzamos por ahí, ¿no? Y que pues surge en Grecia. Su nombre se deriva además de dos grandes vocablos. Geo, que significa tierra, y grafía, descripción. De tal manera que la geografía, en primer lugar, era una disciplina y era una disciplina descriptiva, de lo que entonces los griegos podían observar en su entorno, ¿sí? Desde entonces Grecia, cómo ha ido evolucionando la geografía, ¿no? Entonces, podemos concluir que la geografía era una disciplina de carácter descriptivo. Sin embargo, los griegos nos dejaron importantes conocimientos geográficos, como las nociones de felicidad de la tierra. Y además se vinculaba mucho a las matemáticas, ¿no? Ya que también se hicieron los primeros cálculos de la circunferencia terrestre, ¿no? Importante entonces fueron los aportes de Erastótenes, de Aristóteles, Hecateo y otros griegos de sabios de la época. En la Edad Media, la geografía mantuvo su carácter descriptivo. Pero sin embargo, todos sabemos que debido a la influencia de la Iglesia, pues esta ciencia y otras más sufrieron pues un retardo, ¿no? En sus avances, como que se congelaron, ¿no? Y es recién a fines de la Edad Media, con la incursión de los árabes en el mundo europeo, es que entonces como que la geografía y las demás ciencias despiertan. Los árabes comenzaron, ¿no? Digamos, a aportar con las descripciones de sus viajes, donde dejaron mapas llamados portulanos, ¿no? Los famosos portulanos, mapa de viajeros, ¿no? Que también serían utilizados por los genoveses y otros viajeros también europeos. Entre los, digamos, documentos más importantes de la época, además de los portulanos que están aquí, ¿no? Está el mapa mundi de Al-Idrisi, ¿no? Como repito, ¿no? Los portulanos y los mapas mundis, digamos, fueron los más utilizados pues en esa época, ¿no? Destaca Ibn Batuta, Bartolomé Pareto, ¿no? Sacerdotes y otros viajeros genoveses de la época. La Edad Moderna. Ya en la Edad Moderna, después del descubrimiento de América, ¿sí? Y la toma de Constantinopla, se apertura mucho más el comercio, ¿no? Y entonces, digamos, se comienza a conocer mucho más tierras y el conocimiento se renueva cada vez más. Pero sin embargo, la geografía todavía, ojo con esto, sigue siendo descriptiva, ¿sí? Con muchos avances y progresos en esta ciencia, pero sigue siendo descriptiva, ¿no? Entonces, muy importante fue, por ejemplo,
que se desechara la teoría teocéntrica, ¿no? Donde la Tierra era el centro del universo. Se desecha, ¿no? Entonces, con aportes como Nicolás Copérnico, Kepler, por ejemplo, que tiene que ver con los planetas, ¿no? Y también Nicolás Copérnico, que desecha la teoría teocéntrica, pues toda la geografía se renueva. Mientras que los viajeros como Colón, pues van aportando con nuevas rutas, nuevos mapas, nuevas tierras, nuevos climas, nuevas floras, nueva fauna, etcétera, ¿no? Y ya a fines del 16, a mediados del 16, a fines del 16, Gerardus Mercator nos elabora el primer planisferio con proyección cilíndrica, ¿no? Entonces ya, digamos, con la cartografía se especializa, ¿no? Y aporta mucho más, pues, a esta ciencia. Todavía estaba vinculada a la geografía, todavía la cartografía no se separaba, ¿no? Y luego, ya en la edad contemporánea, finalmente, la geografía adquiere el carácter ya científico, ¿sí? Se vuelve ciencia, va a tener un objeto de estudio y un método, ¿no? O sea, adquiere el método científico y va a tener un objeto de estudio. El primer objeto de estudio sería la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. Es en esta época, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, porque esto ocurrió a fines, surge la geografía determinista, ¿no? Que plantea que la naturaleza condiciona el desarrollo y la vida del hombre. Esta escuela era la escuela alemana, representada por Ratzel, Humboldt, Ritter, ¿no? Quienes entonces planteaban que la naturaleza condicionaba la vida del hombre, ¿no? ¿Qué tan cerca de la verdad estaban los alemanes, ¿no? Entonces, eh, es cierto, hoy se afirma que la naturaleza influye en la vida del hombre, pero hay una interrelación que lo vamos a explicar después. En contraposición a la geografía determinista, ya en el último año del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la geografía posibilista plantea con fuerza que el hombre es capaz de transformar y modificar el medio para su desarrollo y bienestar, ¿no? Esta es la escuela alemana. Paul Vidal de la Blache y otros, entonces planteaban lo opuesto, ¿no? Sin llegar a coincidir ninguna de las dos escuelas. Cada una aportó significativamente al conocimiento geográfico. No se trata de desechar estas escuelas, sino destacar el aporte significativo que dieron al avance de las ciencias geográficas. Ya avanzado el siglo XX, surge la geografía cuantitativa, la cual ya define como objeto de estudio el espacio geográfico. La geografía, entonces, va a tener un objeto de estudio ya no tanto natural, sino más social, que es el espacio geográfico, ¿sí? Surgieron en el siglo XX muchas otras escuelas, no las hemos mencionado aquí, ¿correcto? La geografía humana, la geografía económica, ¿sí? Entonces surge también la geografía de la percepción y otras escuelas geográficas, hasta llegar a esta geografía, que es la geografía sistémica, ¿no? Que considera la Tierra como un sistema, la palabra faltaría acá, integrado, ¿no? Un sistema integrado, que es lo que hoy, digamos, se usa para el análisis de las problemáticas que afectan a los espacios geográficos, ¿no? ¿Y cuál es la del siglo XXI, Miss? Porque ya estamos en el siglo XXI y aquí no hay, se quedaron en el siglo XX. Pues bien, hoy estamos en la era de la geografía sistémica digital,
¿no? Algunos dicen geografía digital nada más, ¿no? Pero sin dejar de ser sistémica, hemos entrado, pues, a la era de la geografía digitalizada. Muy bien. Esto es entonces rápidamente una evolución de la geografía. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, vamos a ver. Buenos días. Pacheco nos pregunta, ay, ya le hicieron el favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la evolución? Nada. Pueden escribir en el chat, ¿sí? Sus preguntas si no quieren hacerlo de forma oral. Siempre así voy a ir achicando la imagen para ver sus, lo que escriben en el chat, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Un ratito, donde dejé mi agua, porque si no mi garganta se seca. Acá atrás. Bien. Ahora pasemos a allá al objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico. Habíamos mencionado que la geografía cuantitativa en el siglo XX define al objeto de estudio de la geografía como el espacio geográfico, ¿sí? Pero, ¿qué es el espacio geográfico? Si vemos esta primera imagen, pues es una zona árida desértica, con algunas, aquí, pues vegetación mínima, ¿no? Pero sin embargo, en el transcurso de los años y siglos inclusive, hoy este mismo lugar ya es un área agrícola. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Sucede que el hombre la ha transformado, la ha modificado, ¿sí? Y a través de su trabajo, obvio, ¿no? Porque acá hay productos agrícolas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer sus necesidades. En este caso, pues alimento directamente, ¿no? Pero el hombre ha ido transformando la naturaleza para satisfacer diversas necesidades, ojo, que él requiere, entendiendo que nuestras necesidades son ilimitadas, ¿no? No sé si ya en economía han hablado de las necesidades. Entonces, el hombre continúa transformando la naturaleza y los espacios naturales en espacios geográficos. ¿Para qué? Para lograr satisfacer esas necesidades y alcanzar su bienestar. En ese sentido, si el espacio geográfico es un producto social, la geografía es una ciencia social, ojo, la geografía es una ciencia social, ya que el objeto de estudio es un producto social. ¿Entendido? Entonces, no podemos decir por espacio geográfico a un lugar donde todavía el hombre no ha tenido presencia, como las selvas vírgenes, ¿no? Sino un espacio geográfico donde ya ha intervenido el hombre. ¿Alguna pregunta sobre esta definición? Profesora, y acerca de las comunidades, por ejemplo, las que viven en la selva y eso, ¿sería un espacio geográfico porque están conviviendo también o es que no han modificado nada? No, desde que ya construyeron sus casas, ¿no? Entonces, desde que ya construyeron sus casas, desde que ya incluso cultivan, porque ellos también cultivan productos, ya lo han modificado. ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. Ya, listo. Seguimos. Bien. Habíamos hablado que
que más avanzado en la geografía es en el enfoque sistémico de la manera de cómo estudia ahora los espacios geográficos, ¿no? Entonces, para estudiar estos espacios geográficos creados por el hombre, la geografía sistémica concibe a toda la Tierra y a todos sus espacios como sistemas, ¿correcto? Entonces, la escuela sistémica de la geografía o geografía sistémica, entonces define al objeto de estudio ya no como el espacio geográfico, sino que ese espacio geográfico lo ve y lo entiende como un geosistema. La Tierra es un geosistema. ¿Y por qué un geosistema? Porque es en realidad una unidad, pero funcional, donde cada entidad y cada sistema que lo conforma cumple una determinada función. Correcto, por eso es una unidad funcional. Pero además que estos sistemas y subsistemas son funcionales, están, a ver un ratito, perdón, están integrados. De tal manera que, correcto, todo para el enfoque sistémico, todo está interconectado, ¿sí? Entonces, todos los sistemas, ¿no? Todos los sistemas, y hay uno en el centro que es la sociosfera. Entonces, todos los sistemas que lo conforman están interrelacionados. Y este de aquí que yo estoy marcando sería el geosistema. Y el geosistema es una unidad funcional porque es el producto de la interrelación de todas las entidades y sistemas que lo conforman. ¿Correcto? Entonces, litosfera, atmósfera, hidrósfera, biosfera, y en el centro vemos el grande, la sociosfera, por ahí, ¿no? Y entonces, el geosistema se define, ojo, como una unidad funcional, pero es el producto de la interacción o interrelación entre las entidades y sistemas que lo conforman. ¿Correcto? Entonces, como esto, cada uno tiene una función, pero como están interrelacionados, entonces, al estar en contacto permanente todos, lo que pase en uno de los sistemas o lo que le pase a una de las entidades dentro de un sistema puede acarrear influencia en las entidades y sus sistemas que lo conforman. Caso claro del análisis sistémico de lo que pasa en la Tierra es el cambio climático, pues todo empieza aquí, correcto, ¿no? En realidad empezaría acá, el causante, ¿no? Porque desde la sociosfera se emanan gases de efecto invernadero, CO2, por ejemplo, ¿no? NO2, ¿sí? Y entonces, en este sistema se emiten gases hacia la atmósfera. Estos gases, correcto, lo que hacen entonces es básicamente demorar el retorno de la radiación, puesto que al llegar aquí lo retornan, ¿no? Lo retornan. Esta radiación que se concentra en ahora veamos, litosfera, hidrósfera, correcto, llega a la litosfera, la hidrósfera, provoca el incremento de la temperatura. Y entonces ya se ve afectada la litosfera y la hidrósfera. Ya la atmósfera estaba ya afectada, pero al retornar, ojo, al retornar las radiaciones
hacia la litosfera y hacia la hidrosfera, parte, porque parte sale, ya voy a explicar en el cambio climático, entonces se ve afectada litosfera y hidrosfera y se produce el incremento de la temperatura. A esto le conocemos como calentamiento ¿qué? Global. Este calentamiento global altera el clima, otra vez atmósfera, altera el clima mundial. Y al alterarse el clima, se ve afectada, ¿qué cosa? La biosfera, se ve afectada la hidrosfera con el más incremento de temperaturas, ¿no? Sí. La biosfera, el comportamiento de los animales puede incluso variar mucho y provocar hasta su extinción. Al final, como ven, todos los sistemas se ven afectados, pero se ven afectados porque todos están ¿qué? Conectados, ¿ya? Entonces, bajo ese análisis sistémico es que hoy se hacen los estudios de todo lo que pasa en el planeta, ya sea a nivel local, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel nacional o a nivel ¿qué? Planetario, ¿no? A nivel planetario, ¿ya? Bien, entonces, resumiendo, la geografía sistémica estudia el ecosistema. El geosistema es una unidad funcional producto de las interrelaciones entre las entidades y sistemas que lo conforman. ¿Cuáles son las entidades abióticas? Entonces hablamos de suelos, ¿no? Los cuales, pues, su sistema es la litosfera, ¿no? Las entidades bióticas son las entidades abióticas, el suelo. ¿Qué más? Por acá, la atmósfera, el aire. ¿Qué más? El agua, ¿correcto? Las entidades bióticas son la flora y la fauna. Se organizan en un sistema llamado biosfera. Y tenemos el hombre, que es la entidad antrópica que vive en sociedad. Su sistema, entonces, sería la sociosfera. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el enfoque sistémico? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir las relaciones de entidades y subsistemas? Sí, ok, perfecto. El geosistema está integrado por, en primer lugar, entidades. Las entidades abióticas son suelo, aire, agua, ¿sí? Cada una de ellas se organiza en un sistema. El suelo, el sistema funcional de los suelos es la litosfera. El sistema funcional del agua es la hidrosfera. Y el sistema funcional del aire es la atmósfera. Pero también existen entidades bióticas, que son la flora y la fauna. Ellos también forman un sistema, los famosos ecosistemas, han escuchado, ¿no? Entonces, y el conjunto de todos esos ecosistemas dan origen ¿a qué? A un sistema mucho más grande que es la biosfera. Finalmente está el hombre, nosotros. Nosotros somos seres antrópicos, ¿sí? Y formamos parte de esta entidad antrópica. Los hombres, ¿cómo vivimos los hombres? Los hombres no vivimos en un bosque caducifolio ni un bosque boreal, ¿no? Ni tampoco vivimos libres en las praderas, sino que las hemos transformado en ciudades, en centros poblados, ¿sí? Con una organización estatal, ¿no? Gubernamental y etcétera, donde desarrollamos actividades económicas, actividades de recreación, etcétera. A eso le llama, y donde convivimos con otras personas. A eso le llamamos sociedad. Pero para el enfoque sistémico, el sistema se denomina sociosfera. ¿Correcto? Entonces, así es como funciona, pues, el geosistema Tierra en el planeta. Y recordemos que todo está interrelacionado. El hombre ejerce influencia sobre la hidrosfera, litosfera, atmósfera, biosfera, pero ellos también ejercen influencia sobre nosotros. Entonces hay una interacción.
¿Se acuerdan de los posibilistas y los deterministas? Pues el enfoque sistémico nos demuestra que en parte ambos tenían razón, ¿no? Porque en realidad lo que hay es una interinfluencia entre todos los sistemas que conforman el geosistema Tierra. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos entonces, ahora sí, a hablar de los puntos y líneas imaginarias. Pero antes de hablar de los puntos y líneas imaginarias, recordemos que la Tierra es ¿qué forma tiene la Tierra? A ver, pregunto en el chat. El chat, no digan la forma oral, por favor. Esta vez quiero que participen en el chat. Díganme. Escríbame, ¿qué forma tiene la Tierra? Geoide. A ver, Olenka nos dice, no, como no puedo ver, cuando hablan no puedo ver quién habla, porque como está tapado, por eso es que a veces prefiero que escriban para saber quién, ¿no? Por ejemplo, tu nombre, ¿quién participó, por favor? Tu nombre, porfis. Hurtado Arana. ¿Ah? Kaori. Olenka, Kaori. Sí. Ah, ya, ok, Kaori. Muy bien, ya lo habías escrito también. Listo. A ver, en efecto, ya sí, claro, la Anaís, Yanela, no, y Álvaro nos dice que tiene forma esférica, pero exactamente la Tierra, les comento que no es una esfera perfecta, sino que la Tierra es, ¿se dan cuenta? Ya no es una esfera perfecta, es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una esfera perfecta. Entonces, claro, entonces el término correcto, y acuérdense ya desde ahora en adelante, la forma de la Tierra es un geoide, ¿sí? Es un geoide. Ya no es una esfera, sino un geoide. ¿Por qué? Porque es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. ¿Y por qué tiene esta forma? Por el movimiento que vemos aquí, que es el movimiento de rotación, ¿sí? Donde la fuerza centrífuga de la Tierra, porque la Tierra gira, ¿no? Entonces, esta fuerza centrífuga expulsa hacia afuera y hace que se ensanche, ¿correcto? Hacia afuera, ¿eh? Entonces es así. Pero en esta zona, ¿no? Como la Tierra está dando vuelta así y la fuerza que expulsa está acá, acá desde el centro de la Tierra se genera una fuerza, ¿sí? Esta fuerza es la fuerza de gravedad. Y todos sabemos que la fuerza de gravedad es la que atrae, ¿correcto? Como aquí no hay ninguna otra fuerza que actúe, solo gravedad, entonces atrae la Tierra hacia adentro, achatándose. ¿Correcto? Por eso es que la Tierra es un geoide, ¿correcto? Muy bien. Pero aquí yo veo como que no está tan chato, ¿no? En la imagen. Lo que pasa es que la Tierra, para la geodesia, que es la ciencia que estudia las grandes dimensiones de la Tierra, para poder trazar las líneas imaginarias, correcto, la compara con otra forma, que es matemática y que es un elipsoide en rotación. Y entonces lo que estamos viendo aquí no es un geoide en rotación, sino es un elipsoide en rotación. Por eso se dice que la forma matemática de la Tierra es el elipsoide en rotación, ¿correcto? Y es donde entonces se trazan infinitas líneas imaginarias.
Muy bien. ¿Cuál es la línea imaginaria más importante de la Tierra? La línea imaginaria más importante, ¿no? Ya me imagino estarán pensando ustedes cuál es. Es la que estamos viendo aquí. Y es el eje terrestre. ¿Sí? Es el eje terrestre. El eje terrestre, ¿sí? Es la línea sobre la cual la Tierra gira durante el movimiento de rotación. Entendiendo que el eje terrestre, además, es una línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra. ¿Sí? Pasa por el centro de la Tierra. Es como un palo de anticucho. ¿Ya? Pasa por el centro de la Tierra, atraviesa. ¿Sí? Y sale por sus extremos, ¿no? Sale por el extremo norte y extremo sur. Esta línea imaginaria, correcto, tiene una inclinación con respecto a la línea perpendicular de la eclíptica de 23 grados 27 minutos. Y una inclinación de 66 grados 33 minutos con respecto al plano, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces este ángulo, ¿no? Entonces este ángulo tiene 66,33, mientras que este de aquí tiene 23,27. Todo suma 90 grados, ¿correcto? Entonces, la Tierra en su movimiento de rotación no gira así, ¿no? Sino gira inclinado, ¿correcto? Y esa inclinación es desde 23 grados acá 27 minutos. Ahora, ¿por qué yo he dicho? Y ustedes se preguntarán, la Miss acaba de decir que es la línea imaginaria más importante del planeta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los fenómenos que se producen en la Tierra producto de esta inclinación? Pues sucede que la Tierra mantiene esta inclinación y hace que los rayos solares, a pesar de que estos llegan de forma vertical, ¿sí? Entonces llegan de forma vertical, ¿no? Formen diversos ángulos de incidencia en el planeta, ¿correcto? Entonces acá está llegando recto al ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rayos solares que se proyectan todos de la misma forma, llegan de forma desigual a la Tierra por la inclinación del eje terrestre. De tal manera que la primera consecuencia de la inclinación del eje terrestre, ya note, es la desigual distribución de luz y calor en el planeta. ¿Sí? La desigual distribución de luz y calor en el planeta. ¿Ya? De tal manera que, entonces, en la Tierra existen lo que se llama las zonas térmicas. Sí, las zonas térmicas. Acá hay. Entonces, tenemos, parece muy ancho lo he hecho. A ver, quiero darme cuenta. Trópico de Cáncer está en Cuba, más o menos por acá. Así que no me quiero chequear. Ya está. Y el trópico de Capricornio está en Chile. Acá. Así es, ya está. El círculo polar por acá. Ajá. Ya está, el círculo polar más chiquitito acá, porque África no pasa por el círculo polar. Ya está. No me quería salir. Esto incluso es más chiquito todavía acá. Bien, entonces existen lo que se llaman las zonas térmicas, ¿correcto? Las zonas térmicas. Vayan haciéndolo ustedes, ¿sí? Y en la Tierra, debido a la desigual distribución de luz y calor, pues tenemos una primera zona en el planeta llamada zona tórrida.
zona tórrida. Esta es la zona tórrida, ¿ya? La zona tórrida, también llamada intertropical, que va del Ecuador, hasta el Ecuador, hacia donde los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Aquí los rayos solares viajan perpendicularmente de trópico a trópico. Viajan todo el año perpendicularmente de trópico a trópico, pasando 2 veces por el Ecuador. Entonces aquí es donde hay más luz y más calor. Correcto. Luego tenemos la zona que templada, ¿sí? La zona templada. Sí, la zona templada. Esta zona templada va de los trópicos hacia los círculos polares. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. ¿Sí? Antártico. Ojo con esto. Ártico, antártico. ¿Sí? Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque ya a partir, ojo con esto, a partir de los trópicos, ya los rayos solares se proyectan de forma oblicua. Ya en ningún momento de todo el año llegan de forma perpendicular. Los rayos solares solo llegan de forma perpendicular hasta los trópicos, ¿correcto? Más allá de los trópicos, los rayos solares llegan de forma oblicua. Por eso es que entonces, en promedio, las temperaturas son menores en estas zonas. Pero tienen veranos calurosos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, están 40, sí, en verano, ¿correcto? Pero cuando tú promedias la temperatura de todo el año, entonces la temperatura es menor. Y además el verano es corto en estas zonas. Muy caluroso, sí, con muchas altas temperaturas, pero corto, ¿ya? Y ya más allá de los círculos polares, hasta los polos, está la zona polar, ¿no? Está la zona polar, ¿ya? La zona polar. Esta zona va de los círculos polares hasta los polos, donde ya entonces los rayos solares, ya cada vez más abiertos, ¿no? Cada vez más abiertos, entonces, hacen que la temperatura, pues, sea mucho menor, ¿no? Y el promedio de temperatura, pues, es la más baja del planeta, ¿no? Por eso es que se le llama zonas polares, ¿ya? Entonces, esta es una de las primeras razones por las cuales el eje terrestre, correcto, es la línea imaginaria más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué he dicho? Resumiendo, ojo, la inclinación del eje terrestre produce que el ángulo de incidencia de los rayos solares varíe del ecuador hacia los polos, provocando la desigual distribución de luz y calor. A esto dando origen a un primer fenómeno que es la existencia de, ¿qué dije? De las zonas térmicas, tórridas del Ecuador hacia los trópicos, templadas de los trópicos hacia los círculos polares y las polares de los círculos polares hacia los polos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Muy bien. ¿Qué otras consecuencias se producen debido a la inclinación del eje terrestre? Acá está. La desigual distribución de luz y calor genera además 2 fenómenos. Uno de ellos es la sucesión de las estaciones y el otro es la diferente duración del día y la noche, ¿no? Según pues la estación y latitud. Sabemos que la Tierra tiene 2 movimientos. Uno es el de rotación, ¿correcto? Pero además tiene un segundo movimiento,
que es el de traslación, ¿correcto? Y es el que se produce junto con los demás planetas alrededor del Sol. En este movimiento de traslación, la Tierra mantiene su misma inclinación, ¿correcto? Y esto hace que entonces los ángulos de incidencia de los rayos solares pues terminen por variar en todo el movimiento de traslación. Por ejemplo, aquí, cuando la Tierra está en esta posición, los rayos solares están cayendo perpendicularmente, ¿correcto? Y aquí está, bueno, el dibujo no está muy bien, ¿ah? Porque debería caer por acá, en el trópico de Capricornio, y Capricornio es Chile, ¿ya? Pero ya, imaginémonos, pues, que es Chile, ¿ah? Eso está mal, acá debería ser así, ya está. Entonces, aquí está cayendo, ¿no? En el trópico de Capricornio, perpendicularmente. Pero cuando está, miren, en esta posición, debido a la inclinación del eje terrestre, está acá, este sí está bien porque este es el Cairo, ahora sí está bien, miren, este es África, ¿no? Y entonces ahora resulta que está cayendo perpendicularmente en el trópico de Cáncer. ¿Se dan cuenta? Aquí cae en el trópico de Capricornio, mientras que aquí cae perpendicularmente los rayos solares en el trópico de Cáncer, ¿correcto? Y cuando está en esta posición, está cayendo perpendicularmente, ahora sí se ve aquí, se ve en el ecuador, ¿sí? Y aquí también se ve que cae en el ecuador, ¿sí? Entonces, como ven, la perpendicularidad de los rayos solares va variando en todo el movimiento de ¿qué? De traslación, ¿no? Y el ángulo pues también varía. Esto da origen a las estaciones. Cuando cae perpendicularmente en el trópico de Capricornio, pues se inicia el 21 de diciembre o 22, porque no son fechas exactas, ojo, no son fechas exactas. Acá puede ser 20, 21, 22. ¿Sabían ustedes? ¿No? 20, 21, 22. Ya aquí también 20, 21, 22. ¿Sí? Entonces, no es exacto, ¿ah? No es exacto. ¿Ya? Entonces, esto en primer lugar. Entonces, cuando cae en el trópico de Capricornio, ya sea en estas fechas, se produce, vamos a ponerlo así, se inicia el verano austral, ¿no? Entonces, todo el hemisferio sur es verano, mientras que en el hemisferio norte es invierno. Pero cuando cae en el trópico de Capricornio aquí, entonces el 21 o 20, 22 de junio, entonces se inicia el verano boreal, ¿no? El verano boreal. Y por oposición, el invierno austral. De tal manera que Estados Unidos, España, Francia y todos los países europeos, Rusia, China, todos están en verano, ¿no? Acá. Y aquí es invierno. Lo opuesto, porque aquí es verano y aquí, ¿qué cosa es? Invierno. Pero cuando cae en el Ecuador, se produce un fenómeno llamado equinoccio. Ah, me olvidaba, a estos fenómenos se llama ¿qué? Solsticio, ¿no? Solsticio. El solsticio austral, el solsticio boreal, ¿no? Pero cuando cae en el Ecuador, ya sea el 21 de marzo o el 23 de septiembre, se produce lo que se conoce como equinoccio, porque los rayos solares caen en el Ecuador, produciéndose las estaciones intermedias, ¿no? Cuando es 23 de septiembre, es primavera aquí y es otoño acá arriba, ¿no? Y cuando es el 21 de marzo, ¿no? O 20, 22 de marzo, entonces es aquí otoño y aquí es primavera, ¿no? En el hemisferio norte es primavera y en el hemisferio sur es otoño, ¿no?
Resumiendo entonces, la inclinación del eje terrestre produce la desigual distribución de luz y calor, originando en primer lugar, vimos hace rato, las zonas térmicas, ¿sí? Ahora vemos que es la sucesión de las estaciones. ¿Qué más vemos? Miren aquí. Sí, un ratito. Ajá. Miren todo lo que dura el día. Sí, acá. El día. Y miren la noche. ¿Se dan cuenta que la noche está durando menos y el día está durando más? Días más largos. Acá es verano, acuérdense, ¿ah? ¿No? Días más largos en verano y noches más largas en invierno. Lo opuesto, ¿correcto? Quiero que muestren, porque en realidad no está bien, porque aquí está malísimo esto de acá. Pero creo que acá hay uno que me puede servir un ratito. Acá. Miren, este sí me sirve. Este está bien hecho. En esta posición se observa, sí, en esta posición, cuando la Tierra está así, correcto, entonces los rayos solares están cayendo perpendicularmente, correcto. Acá tenemos que el trópico de Capricornio. Ajá. ¿Ya? Y si observan, está cayendo perpendicularmente en el trópico de Capricornio. ¿Ya? Cuando hemos dicho que cuando cae en el trópico de Capricornio, aquí que era verano y aquí que era invierno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, sabemos que, voy a borrarlo, aquí es verano y aquí es invierno. ¿Qué pasa con el día y la noche? Miren, ahora sí, miren cuánto está durando el día. ¿Sí? ¿Ah? Todo esto. Y miren cuánto está durando la noche. ¿Ah? Esto es noche. Entonces, si vemos, cuando es verano en el hemisferio sur, el día pues tiene mayor ¿qué? Duración, porque la Tierra tiene mayor iluminación aquí en esta parte del planeta, mientras que la noche dura menos, ¿correcto? Y ojo, miren, algo que voy a marcar aquí. Supongamos que la Tierra gire todo las 24, haga todo el movimiento. En algún momento se va a ocultar esta zona. Se va a ocultar esta zona. Aquí va a haber noche en esta partecita, toda esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí, ¿cuánto va a durar la noche? Miren lo que dura la noche aquí. ¿Ah? Y miren lo que dura el día. Más arriba ya, más arriba. Miren lo que dura la noche. Pero miren todo lo que dura el día. Por eso es que cuando nos alejamos del Ecuador hacia las mayores latitudes y es verano, el día dura más y la noche dura menos. Entonces, cuando uno se va a Santiago, ¿no? En Chile, entonces, y es verano, pues hay luz, son las 9 y hay luz. Pues, y nos vamos más al sur, más. ¿Correcto? Y si nos vamos hasta los polos, en esta zona que yo les decía, ¿no? En esta zona, el día puede durar meses y la noche no llega, ¿no? ¿Me entienden? Y el día puede durar meses. ¿Y cuánto máximo puede durar el día sin noche? 6 meses. 6 meses, ¿no? Entonces, 6 meses de luz, ¿ya? Pero también 6 meses de noche. Y eso solamente ocurre en los polos. Caso contrario, ojo, caso contrario. Acá es invierno, habíamos dicho, ojo, acá es invierno. Miren la noche. Ahora miren la noche. Y miren el día.
¿Y qué pasa con todos estos lugares de acá? Toda esta parte de aquí en ningún momento se ilumina. Por lo tanto, la noche aquí puede llegar a durar meses en las zonas polares. ¿Y cuánto llega a durar? 6 meses. 6 meses día, 6 meses noche. En cambio aquí está parejito en el Ecuador. 12 horas día, 12 horas noche. El único lugar donde dura exactamente 12 es en el Ecuador. En el resto del planeta se distribuye de forma desigual hasta llegar al polo donde el día dura 6 meses día y 6 meses noche. ¿Mm? Entonces, este fenómeno fantástico, ¿no?, que ocurre en la Tierra, finalmente se debe a la inclinación del eje terrestre. Y obviamente debo añadir, ¿por qué varía? Además, varía por el movimiento ¿de qué? De traslación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ok, no hay preguntas, seguimos. Les comento que yo estuve este año, pues, a ver, para un poquito contarles la anécdota, en Finlandia, ¿ya? Estuve en Helsinki, sí, que es la capital de Finlandia, y estuve, pues, fui a Nyuxo, que es un bosque boreal, sí, más arriba todavía, ¿no? Y me fui hacia el norte de Finlandia para poder ver las auroras boreales, ¿no? Como me fui en febrero, pues obviamente la noche dura más, ¿no? Y el día tiene pues una corta duración. De tal manera que eran en la zona norte, ya para arriba, cerca al círculo polar, pues eran las 9 de la mañana, pues estábamos de noche, ¿no? Y ya a las 4:30, sí, oscurecía, ¿no? Estamos hablando de la zona norte. Ya en Helsinki sí amanecía a las 8 y se ocultaba pues a las 5 de la tarde, ¿no? Y un frío, se imaginan, en la nieve y el frío, ¿no? Pero valió la pena, pues, ¿no? Porque pudimos ver las famosas auroras y boreales, ¿no? Y los bosques boreales de esa zona. Y puedo corroborar in situ, ¿no? Como en las zonas más próximas a los polos, pues la diferencia entre el día y la noche son bien, bien marcadas, ¿no? Bien marcadas. Muy bien. Pasemos ahora a los polos. Y acá tenemos. Acá yo estuve, miren chicos, esto es Finlandia, acá. Helsinki, después crucé el Báltico a Tallinn, ¿no? Y miren, estuve entonces muy cerca al Círculo Polar, ¿no? En esta zona de Finlandia, en toda esta zona de acá, ¿no? Estuvimos un grupo de mochileras, ¿ah? El polo, entonces, son los puntos extremos del eje de rotación. Entonces, si tenemos aquí el eje, estos puntos extremos, sí, son los polos, ¿no? Estos polos tienen, entonces, un valor de latitud, porque forma un ángulo de 90 grados con el ecuador, ¿sí? De 90, ¿sí? Entonces, representan la máxima latitud. ¿Pero por qué? Ahí está el gráfico, forman un ángulo de 90 grados con el ecuador, ¿no? Por eso es que sus latitudes son 90 norte, 90 sur, ¿sí?
¿Qué más? Coinciden, obvio, con las zonas climáticas de bajas temperaturas. No se imaginan lo que es, ¿no? Estar allá con el frío que hace. Bueno, yo me había comprado una ropa muy especial, hot, se llama, y unos guantes especiales, hot, todo, ¿no? Incluso pasamontañas, ¿no? Para protegernos del inmenso frío que hace pues en estas zonas, pero la gente está acostumbrada, ¿ya? ¿No? Zonas de baja temperatura, ¿ya? Pero además debo de señalar que es en esta zona donde yo había mencionado que aquí actúa una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que es la fuerza centrípeta. Por lo tanto, los polos son las zonas de mayor gravedad terrestre, ¿no? Entonces, pónganlo ahí, las zonas de mayor gravedad, ¿no? Entonces, afectados por la gravedad y la fuerza centrípeta de la Tierra, ¿ya? Y como ya había explicado, sus días y noches se prolongan hasta por 6 meses. 6 meses día, 6 meses noche. Si aquí es día, aquí es noche en este polo. Y aquí durará 6 meses y aquí también durará 6 meses, ¿no? Y después de 6 meses de noche sale el sol y ya no se oculta hasta después de 6 meses. ¿Correcto? Así es. Ojo, que estamos hablando de solo estos puntitos que son los polos. ¿Ya? Muy bien. Dejamos ya las zonas frías del planeta, los polos, para pasar ya a las zonas cálidas, ¿no? La zona tropical, el Ecuador. El Ecuador es anótenlo, anoten el círculo máximo, porque si no, así son círculos, sí, son círculos. El Ecuador es entonces el círculo máximo de la Tierra, ¿sí? Anótenlo. ¿Cuánto tiene extensión este círculo máximo? Tiene una extensión de 40.075 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Tiene un valor de latitud de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Es perpendicular al eje terrestre, está formando un ángulo de 90 grados también con el eje, pero también es perpendicular no solo al eje, también a los meridianos. Ojo, añadan, es perpendicular, porque todos los meridianos están acá. Entonces, es perpendicular, ¿ya? Es perpendicular al eje y añadan, y a los meridianos, añadan, ¿sí? ¿Qué más? Es equidistante a los polos, claro, porque los dos polos están a la misma distancia del Ecuador, 90 grados, ¿correcto? Por lo tanto, son equidistantes a los polos. ¿Qué más? Dice, es el único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración. 12 horas día, añádale por favor, 12 horas noche, ¿correcto? El Ecuador tiene la particularidad de dividir a la Tierra pues en dos hemisferios, ¿sí? Norte y sur, ¿sí? Este hemisferio norte también se le llama, ojo con esto, boreal septentrional, mientras que la otra mitad, que es el hemisferio sur, se le denomina meridional austral. Ténganlo en cuenta porque los profesores a veces usan no norte, sur, muy fácil, ay, no, muy fácil. Entonces usan el término boreal por las constelaciones boreales, ¿no? Y el término austral por las constelaciones australes, ¿no? De ahí viene, ¿no? Y septentrional y meridional. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre el Ecuador? Chicos, chicas, ¿cuánto me costó el viaje?
Es que no solamente fui a Finlandia, me fui a Estonia, me fui a Londres, me fui a Venecia, me fui a París, y, bueno, pero yo me voy mochileando, como les digo, ¿no? O me hospedo en hostel, a veces hoteles, a veces hostel, dependiendo del costo del hotel. Si se puede pagar hotel, hotel. Si se puede, se tiene que pagar hostel, hostel. La ventaja del hostel es que conoces a otra gente de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, cada vez he ido conociendo más personas, ¿no? Y utilizo el booking.com, ¿no? Utilizo las aerolíneas low cost de Europa para conocer. Entonces, nada, no utilizo tour, todo lo armo de aquí, desde Perú, comenzamos a armar la ruta. Así somos un grupo de profes, ¿no? Mujeres, hombres, que armamos las rutas y nos vamos, ¿no? Por eso que te puedo decir un precio de todo ese viaje que les he dicho de 16.000 soles, ¿no? Por 21 días, pero a otros les saldría pues el triple, ¿no? Con tour, ¿me entiendes? Entonces todo depende de qué tipo de viaje pues estés listo para hacer. Tomamos el metro de París, los metros, los buses, como si fuéramos habitantes de ahí, ¿me entiendes? Y entonces caminamos bastante, también caminamos bastante para ahorrar, ¿no? El inglés, todo es inglés. ¿Cómo hacía para comunicarse? Todo es inglés. En todo el mundo es inglés. Si no sabes inglés, estás frito. Entonces, todos ustedes tienen que estudiar inglés. Porque obviamente ahora para egresar te piden el inglés también en la universidad. Pero el inglés, cajón. Donde vayas, te comunicas. Bueno, con mis amigos, tengo amigos egipcios, tengo amigos de Filipinas, tengo amigos franceses. Bueno, españoles no tengo problema, ¿no? Italianos, polacos. Entonces nos comunicamos con inglés. Imagínense, ¿ya? Estudiar inglés. Obligado. Seguimos. Ya, dejamos entonces el Ecuador y pasamos ahora a los paralelos. Ah, antes que pase a los paralelos, ¿ves? Se me estaba pasando por hablar del viaje. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Ecuador? ¿Con qué otro nombre le conocemos al Ecuador? A ver, pongan en el chat, ¿con qué otro nombre lo conocemos al Ecuador? A ver, vamos a ver qué me ponen. Voy a achicarlo. El norte boreal, ahí está en la imagen, ahí está en la imagen. Acá, boreal. Círculo máximo. Otro nombre, muy bien, círculo máximo. Otro nombre, equinocciano, por los equinoccios. Otra línea ecuatorial, muy bien. Línea equinoccial o equinocciano, ¿no? Entonces también está la línea paralelo base, paralelo cero, ¿no? Línea equinoccial también, ¿no? Entonces, ojo con esto porque en el examen también pueden utilizar varios nombres. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Pasemos ahora a los paralelos. Los círculos, ¿qué son los paralelos? Los paralelos son los círculos menores al ecuador. ¿Por qué le dice menores? Porque acabamos de decirlo, ¿no? Este de aquí, que es el ecuador, es el círculo máximo. Y por la forma que tiene la Tierra, pues, ¿no? Entonces, estos círculos se van achicando, ¿no? Se van achicando. Y se van achicando hasta convertirse en un punto que son los polos, ¿no? Que son los polos. Porque los polos son la máxima latitud 90. Entonces, son por esos círculos menores. Y además, como acabo de decir, disminuyen en tamaño del ecuador hacia los polos. ¿Sí? ¿Qué más? Se trazan infinitos paralelos. Bueno, las líneas imaginarias, tanto los meridianos como los paralelos son infinitos, ¿no?
Se pueden trazar infinitos paralelos, infinitos meridianos. Los polos son equidistantes, ojo, son equidistantes a los polos, pero también al ecuador. Añádanle, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, ¿no? Tiene una distancia de 23 grados, 27 minutos aquí al ecuador, pero también tiene tiene una distancia equidistante a quién, a los polos. Entonces, es equidistante a los polos y son equidistantes a quién, al ecuador. Mantienen la misma distancia, ¿no? Bien. Forman ángulos rectos, obvio, forman ángulos rectos con quién, con los meridianos. Ya habíamos dicho que el ecuador también formaba ángulos rectos con todos los meridianos, ¿no? Y por lo tanto también, además del ecuador, todos los paralelos forman ángulos rectos con los ¿quién? Meridianos. ¿Qué más tenemos? Cada uno fija un valor de latitud, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 23 grados, 27 minutos, 66 grados, 37 minutos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí de repente mide 60, pues por ahí, ¿no? 60 grados de latitud, ¿no? Por aquí, este de aquí de repente 58, quién sabe, ¿no? Entonces, cada uno fija un valor de ¿qué? De latitud. De ahí que los paralelos también se le llame latitudes, ¿no? Porque cada uno fija un valor, representa una latitud. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los paralelos más importantes? ¿Sí? Tenemos en primer lugar los trópicos. Acá está. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Por qué son importantes? La pregunta del millón. ¿Por qué son importantes Cáncer y Capricornio? ¿Qué acabamos de explicar? Aquí los trópicos, correcto, separan la zona tórrida. ¿Se acuerdan? Hablábamos de zona tórrida, la zona tórrida, ¿sí? ¿De qué? De la templada, ¿sí? Son el límite matemático que separa la zona tórrida de la zona templada. Y acá en estos trópicos, acuérdense, producía qué cosa, noten los solsticios, ¿no? Entonces, se producen los solsticios, uno en Cáncer y otro en Capricornio. Entonces, los trópicos son los que separan las zonas térmicas tropicales de templadas. Y además dan origen al verano, ¿no? Ya que se produce aquí los solsticios. Y tenemos los círculos polares, el Ártico y el Antártico, ¿sí? Bien, el círculo polar ártico, se observan acá, está pasando justo por Finlandia, pues donde yo he estado, ¿no lo ves? Miren, ahí, ¿sí? Entonces, en estos círculos polares se está separando la zona templada de la zona fría, ¿sí? A pesar de la frialdad, recuerden que los finlandeses son las personas más felices del planeta. Una vez más, en el 2024, ¿no? El ranking mundial coloca en primer lugar a los finlandeses, ¿no? Como las personas más felices del planeta. Yo me río porque en realidad pues hace un frío enorme, ¿no? Durante el invierno, ¿no? Mis labios, vine con mis labios todos partidos, hasta heridas se me hicieron, ¿no? Entonces, pero ellos son felices viviendo ahí, ¿no? También pues la educación y el nivel de vida que tienen los finlandeses pues es único, ¿no? Por esa razón de repente me quedaría por allá. Y por ahí pasa el círculo polar, ¿no? Entonces estamos entre la zona polar y la zona templada. Pero además, aquí obviamente yo no fui en junio, no fui en junio, pero si hubiera ido en junio, aquí en junio ocurre un fenómeno, ¿sí? ¿Y cuál es este fenómeno que ocurre? De repente me animo, pues, en alguno de estos viajes ir en esa época, ¿no? Para ver qué cosa, el famoso sol de medianoche. ¿Sí? ¿Cómo es eso, Miss? El sol de medianoche, ¿no? Aquí
son las 2, supuestamente las 12 de la noche y está el sol. ¿Por qué? Porque aquí en el círculo polar, una vez al año, el círculo polar se ilumina las 24 horas. Las 24 horas. Y eso es en junio. Sí, el 21 o 22 de junio cuando se inicia el verano. Entonces todo el círculo polar se ilumina las 24 horas de corrido de luz, ¿no? Será por eso que son muy felices, porque en verano casi no existe la noche en estos países, ¿no? Entonces, los días son así como las noches son muy largas, medio año los días son muy largos y tienen un clima muy, muy lindo en esas épocas, ¿no? Entonces aquí ocurre el famoso sol de medianoche. ¿Qué cosa es? El día artificial de 24 horas. Y abajo, en el círculo polar antártico, y esto es por la península antártica, sí, por la península antártica, también ocurre lo mismo, pero ocurre no en junio, ocurre en diciembre, ¿no? Cuando se inicia el verano en el hemisferio austral, el famoso sol de medianoche, entonces ocurre también aquí, ¿no? Pero en invierno, perdón, en verano, ¿no? En verano, en diciembre. Y acá en verano, pero en junio. ¿Listo? ¿Entendido por qué son importantes entonces? ¿Alguna pregunta? Que mantienen la misma distancia. Cada uno de ellos mantiene su misma distancia en todo el recorrido, o sea, se refiere a esto, miren, estamos. Se refiere a que en todo su recorrido, en todo el paralelo, si este paralelo es 40 grados, ¿correcto? Entonces, mantiene su misma distancia con respecto a quién, al polo, ¿sí? A eso se refiere. Sí, si está a 40 grados del ecuador, está a 50 grados del polo. Solamente forma total 90, tiene que formar el ángulo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora pasemos a los meridianos. Acá también tengo otra anécdota. A los meridianos, ¿no? ¿Qué son los meridianos? Los meridianos son, así como el Ecuador es círculo máximo, los meridianos son semicírculos máximos, semicírculos máximos. Sí, todos son arcos de 180. Sí, por lo tanto, son semicírculos máximos. Forman ángulos rectos con los paralelos, ya hemos mencionado esto, a la inversa, pero lo hemos mencionado. Pero a diferencia de los paralelos, que son equidistantes, aquí la mayor curvatura de ellos está en el ecuador, ¿sí? Pero conforme nos acercamos al polo, la curvatura se va, ¿no?, cerrando hasta todos converger en el polo. Entonces, todos convergen en los polos. Acá se ve claramente, ¿no? Ahora, a los meridianos se le llama longitudes, ¿sí? A los paralelos le llamamos, ¿qué? Latitudes. En cambio, aquí le llamamos, ¿qué? Longitudes. ¿Por qué le llamamos longitudes? Porque cada uno de ellos fija un valor de longitud que va de 0 hasta 180. En cambio, en los paralelos iban de 0 a 90, ¿no es cierto? Bien, pero ¿por qué son semicírculos y son arcos de 180? ¿Por qué? Supongamos que este meridiano, a ver, voy a borrar un ratito. Voy a hacerlo uno cerca, este es Greenwich, ¿no? Ya, a ver, acá. Supongamos que este meridiano de aquí, es el que pasa por Italia, ya sea
de 15 grados, ¿ah? 15 grados este. Pongamos. Este meridiano, al atravesar al otro lado del planeta, y lo vamos a ver de repente, a ver, por acá. Sí, espérate, por acá no me ayuda. No me ayuda porque estamos por atrás de esta América. Supongamos que venga por aquí, ya, sea este, ya, supongamos que sea este. Ya, este que viene por allá, venía por allá, ¿no? Entonces, esto es la espalda de este de aquí, correcto, el que estamos viendo. Entonces, este de aquí, si este vale 15, su antimeridiano, que es la espalda, supongamos que sea este que estoy dibujando, va a valer, ¿cuánto? 165, pero ya no este, sino este. ¿Cuánto suma en total? 180. Sí, 180. Por eso es que son semicírculos, ¿correcto? Son semicírculos. Ya cuando van hacia el otro lado de la Tierra, pasan por el polo, ya no tienen el mismo valor, sino cambia drásticamente porque son arcos de 180 grados, ¿correcto? Para que me entiendan mejor, ¿sí? A ver, ya está. Acá tenemos un arco y acá tenemos otro arco. Supongamos que este es el polo, ¿no? ¿Qué ángulo han formado? Han formado un ángulo de 180. Como han formado un ángulo de 180, correcto. Entonces, si este vale 30, supongamos vale 30, entonces si este ángulo supongamos es 30, por decirlo, aunque se ve 90, no importa. Entonces, este de aquí vale ¿cuánto? 150, ¿ya? Entonces es así, ¿ya? Entonces, este meridiano vale 30, el otro vale 150, ¿ya? Así es. Bien, para que me entiendan por qué son semicírculos, ¿ya? Ahora, ¿se pueden trazar infinitos meridianos? Sí, se pueden trazar infinitos meridianos. ¿Cuáles son los principales meridianos? Pues tenemos este de aquí, que es Greenwich, ¿correcto? El meridiano de Greenwich atraviesa el Reino Unido en las afueras de la ciudad de Londres, ¿sí? En la localidad de Greenwich. Ahí está el observatorio, ¿ya? Y allí hay una línea, así simbólica, un trazo simbólico, ¿no? Donde la gente va y se toma la foto, un pie en el lado derecho y un pie en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando estuve en Londres, fui al observatorio, ¿no? Para, bueno, vivir esa experiencia de tener mi pie en un hemisferio y tener mi pie en el otro hemisferio. ¿Se dan cuenta? Y la mayoría de los turistas que van a Londres van a hacer eso también, ¿no? Entonces, la foto, ¿no? Como se dice, de rigor que hay que tomarse, ¿no? No puedes ir allá sin, pues, ¿no? Vivir esa experiencia de, pues, estar ahí en Greenwich, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque Greenwich divide a la Tierra en dos mitades, ¿sí? Así como el Ecuador divide la Tierra en dos mitades, ¿no? Entonces, por un lado está el hemisferio occidental, ¿no? Llamado también oeste o poniente, ¿no? Y por el otro lado está el hemisferio oriental, este o levante, ¿no? Estos términos de poniente o levante lo tienen claro, saben de qué trata. A ver, alguien sabe, a ver, alguien que me escriba ahí en el chat. ¿Alguien sabe de qué trata? ¿De qué trata poniente y levante? Ya, poniente, sí, ya vamos a acabar. Geografía, es que sí vi que es poquito hoy día. Yo sé, calculo, no se preocupe. Solamente son derechos.
Poniente porque el sol se oculta, ¿correcto? Poniente porque el sol se oculta por el oeste en el movimiento de rotación. Y levante, ¿no? Porque por ahí el sol entonces se levanta, sale el sol por el este y se oculta por el oeste, ¿correcto? Bien, y la otra línea imaginaria, pues, es entonces la línea internacional de cambio de fecha. Este meridiano de 180, ¿correcto? Este meridiano divide a la Tierra, no divide a la Tierra en dos hemisferios, pero sí determina el cambio de fecha, ¿no? De tal manera que aquí, por ejemplo, ya están 1 de enero, que son los primeros en celebrar la llegada del Año Nuevo, y aquí todavía están en 31 de diciembre, ¿correcto? Entonces, repito, es el que determina el cambio de fecha internacional. Muy bien, y ahora sí, para terminar, perdón, para ir terminando ya, por favor, no se olviden el recorrido que hacen las líneas imaginarias. No voy a resaltar uno por cuestiones de tiempo, que es Cáncer, porque siempre se equivoca. El trópico de Cáncer no pasa por Europa, ¿ya? Y siempre marcan Europa. El trópico de Cáncer pasa por América del Sur, perdón, este es el Ecuador. El trópico de Cáncer pasa por América del Norte, México, La Habana, la Florida, y de ahí se va para el Cairo, por ejemplo, Marruecos, el Cairo en África, y de ahí Asia. Como ven, no pasa por Europa. El paralelo que pasa por Europa es el círculo polar, ártico, correcto, el círculo polar ártico. ¿Ya? El Ecuador pasa por América del Sur, África y las islas asiáticas, y también las islas de Oceanía. Y por abajo tenemos el trópico de Capricornio, que pasa por América del Sur, África, Australia. Por acá abajo no se ve ya el círculo polar antártico, pero pasa por la península antártica. Y finalmente tenemos a Greenwich, que viene, ¿no?, pasando por Gran Bretaña, entonces atraviesa España, Francia, y luego se dirige hacia África y hacia la Antártida. Por último, ahora sí, para terminar, aunque ya hemos ido mencionando las latitudes y las longitudes. La latitud y la longitud son las llamadas coordenadas geográficas. Sirven para ubicar un punto exacto en el planeta Tierra. Por ejemplo, Lima se localiza a 12 grados 4 minutos de latitud sur y 77 grados 3 minutos 20 segundos de longitud oeste, west. ¿Correcto? La latitud es la distancia angular entonces de un punto, supongamos P, con respecto al ecuador, y se forma una distancia angular. Estas latitudes van de 0 a 90 en cada hemisferio, ¿sí? En cada hemisferio. De 0, entonces, ¿hasta cuánto? No, 90. En cambio, las longitudes son las distancias angulares de un punto. Vamos a buscar a P, que está aquí. P, pero P ahora está abajo. Supongamos, este punto es R, ¿ya? Porque P está acá arriba. Este punto es R y este punto es P. Entonces, P y R, correcto, P y R se encuentran a una distancia de Greenwich. Es el mismo ángulo, miren, ¿sí? El mismo ángulo, ¿ya? Entonces, es una distancia angular, pero en relación ¿a quién? A Greenwich. Estas distancias, estos ángulos que se forman ya no es de 0 a 90, sino se forman ángulos de 0 hasta 180, ¿no? 0, 180 hacia el oeste, west, y 0, 180 hacia el este. Entonces, 0, 180, ¿no? Y 180. En cambio, aquí es hacia arriba, ¿no? Es vertical, ¿sí? 0 hacia 90. ¿No? 90. Entonces, 0 hacia 180 este. Así se lee.
De 0 hasta 180, ¿qué? Oeste, la longitud. Acá, 0 hasta 90, latitud norte. 0 hasta 90, latitud, perdón, latitud sur, ¿no? Latitud sur, correcto, latitud sur. Muy bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Bien, por cuestiones de tiempo solo resolveremos una de las preguntas, que es esta de acá. Solo la 4. No, me toca consultoría, pero en la mañana. Ahora me toca consultoría a las 11. Pero sí hay otros profesores, ¿ah? No se preocupen, en las tardes. A ver, vamos a hacerlo rapidito. A 4. A ver, sobre la superficie de 3 se pueden trazar infinitas líneas imaginarias, las cuales permiten localizar cualquier punto sobre ellas a través del sistema de coordenadas geográficas. En el siguiente gráfico se presentan los puntos A, B, C, D y D a partir de sus respectivas ubicaciones. Identifique los enunciados correctos. Vamos a ver. Pues nadie se ha animado todavía a poner la clave. A ver, pero ya por cuestiones de tiempo hagámoslo. Dice, los puntos A y B. ¿A dónde están A? Acá A y B. Por su distancia latitudinal, a ver, ¿están en el mismo paralelo? Sí, están en el mismo paralelo, 60 norte. Comparten la misma estación durante el año, obvio, ¿no? Obvio, porque además están en el mismo hemisferio, no solamente por la misma latitud. Al estar en el mismo hemisferio norte, ya comparten la misma estación. Ni siquiera necesitan la misma latitud, por si acaso. ¿Correcto? Ya, entonces, es correcto. El punto C, al encontrarse en el meridiano de Greenwich, no, pues acá no sé, C no está en el meridiano de Greenwich, ¿o sí? ¿Dónde está Greenwich? Acá. C no sé, ya mira, C al encontrarse en el meridiano de Greenwich ya es falso. ¿Te das cuenta? Porque Greenwich está por acá. Punto D, a ver, punto D acá, punto D. Está en África, debajo del Ecuador. Ojo, debajo del Ecuador, ¿no? El Ecuador está acá, 0. Ya, el punto D por su localización longitudinal. A ver, longitudinal, si dice longitudinal ya es meridiano. Entonces, longitudinal es 30. Latitudinal es esto, ¿no? Longitudinal acá arriba, latitudinal acá al costado, ¿correcto? Bien, si dice longitudinal, entonces es meridiano. Inmediatamente miro el meridiano, ¿correcto? Si dice latitudinal, ¿qué miro? El paralelo. ¿Ya? Sí, longitudinal, el meridiano. Ok, entonces D, por su localización longitudinal, lleva horas de adelanto en comparación al punto B. Horas de adelanto. B, no, porque B está más lejos de Greenwich, por lo tanto es más tarde. Correcto, es falso. Será horas de retraso, será. Entonces, aquí son, por ejemplo, aquí en B
son las 11 de la mañana, pues en D recién son las, a ver cuántos, 8, 15, unas 7 de la mañana, ¿me entienden? Entonces está mal. Cuanto más al este nos vamos, más tarde es. Cuando más al oeste nos vamos, más temprano es, ¿correcto? Los puntos C y D, a ver, C y D, vamos a ver, C y D. Uno está en el Ecuador y el otro está al sur del Ecuador. Los puntos C y D, por su ubicación en zona tropical, muy bien, poseen una mayor exposición a los rayos de sol durante el año. Sí, C y D. Una mayor exposición a los rayos de sol durante el año, ¿correcto? Entonces, acuérdense que acá 12 horas día, 12 horas noche, y aquí prácticamente al estar cerca, pues son 12 horas, la diferencia horaria tampoco no es mucha, y entonces tienen más horas de sol, si sumas todo, tienen más horas de sol durante el año. Entonces es correcto, ¿no? Entonces, la clave era la C, ¿no? Muy bien. Copie, las claves les doy. Listo, copiaron. Y pasamos ahora a cívica. Perdón un ratito, había olvidado de compartir. Ya está. Listo. Hoy hablaremos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En primer lugar, debo señalar que el origen de los derechos humanos es la dignidad humana, ¿sí? Por ahí. Y como el hombre nace digno, un ratito, me voy a saltear porque esto debería estar adelante. Como el hombre nace digno y es propio de la naturaleza humana, la dignidad, ¿sí? Y todo ser humano es digno, por lo tanto, es sujeto de derecho, ¿sí? Entonces, el hombre, al nacer digno y ser digno, por lo tanto, siempre debe ser tratado dignamente. Y para garantizar esa dignidad, correcto, es que existen los derechos humanos, correcto, que es el valor inherente de la humanidad, correcto. En ese sentido, porque eso, como repito, lo han puesto después, pero debería estar adelante. En ese sentido, los derechos humanos son facultades, dice, cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano, ya sea de forma individual o colectiva, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad. Entonces los derechos humanos son facultades de las cuales nosotros gozamos para poder vivir dignamente. Son aquellas garantías, ¿no? Para vivir dignamente. ¿Qué características tiene? En primer lugar, pues yo les decía, son propios de la naturaleza humana, por lo tanto son inherentes. Son ecuménicos, es decir, universales, porque son comunes para todas las personas. Interdependientes, están ligados, la vigencia de uno de los derechos comporta la vigencia de otros, de tal manera
que, ¿no? Si tienes derecho al trabajo, también tienes derecho al derecho a huelga, al derecho a tener licencia por maternidad, eh, salario dominical, etcétera, ¿no? Son indivisibles porque ninguno de los derechos puede disfrutarse a costa del otro. Tampoco se puede prescindir de ninguno. Entonces, todo es sinérgico, ¿no? Entonces, o todos en general. No se puede prescindir de ninguno. ¿Ah? Inalienable, como son por parte de la naturaleza, o sea, son inherentes, y esto se vincula mucho a esto, ni la propia persona se lo puede despojar o enajenar, ¿ya? De tal manera que si alguien pretende quitarse la vida porque yo soy dueño de mi vida, no puede, ¿correcto? Inmediatamente se activan los instrumentos judiciales por ejemplo, de definir a un tutor, una curatela, ¿no? Para que esta persona no se haga daño, ¿no? Imprescriptible, porque un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Pueden aparecer nuevos derechos, pero un derecho consagrado no desaparece. Incondicional quiere decir que nadie te puede poner límites para el ejercicio de tu derecho. No existen los límites para el ejercicio del derecho. El único límite para el ejercicio de un derecho es otro derecho. Por eso dice aquí, sujetos a alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Y yo lo aclaro esto que está acá, que el único límite para el ejercicio de un derecho es otro derecho. ¿Mm? Entonces yo, pasada, el fin de semana, los vecinos tienen derecho a hacer fiesta, ¿no? Pero estuvo unos parlantotes aquí en la parte de abajo del jardín, ¿ya? Desde las 7 de la noche. Eran las 3, iban a ser las 2:30 de la mañana. Y el volumen seguía así, que se escuchaba por toda la vecindad. Entonces vinieron los de la delegada de la junta vecinal a tocarle la puerta. Y yo estaba acá arriba, pues no, justo, no abría. Entonces llamaron a serenajo, ¿ya? No abría, ¿no? Vino fiscalización. Entonces se fueron por atrás, ¿no? Y después por atrás tumbar la puerta, porque hasta que abrieron y le pusieron la multa y le hicieron, porque hay una ordenanza municipal en el distrito, ¿no? Que ya no se puede hacer bulla más que hasta las 2 de la mañana y bajo el volumen, todavía encima, ¿no? Entonces ya le hicieron acabar la fiesta. Porque el límite de tu derecho, ya te digo, es el derecho de los demás, de los derechos colectivos, ¿no? Y por último, no pueden ser violados o vulnerados. Esto quiere decir que son ¿qué? Inviolables, ¿no? Inviolables. Inmediatamente cuando un derecho se ve amenazado o violentado, se activan lo que se conoce en el Perú como las llamadas garantías constitucionales que vamos a estudiar luego, como el habeas corpus, la acción de amparo y la habeas data, etc. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo ha ido evolucionando los derechos? Según, ojo, la teoría del derecho, los derechos siempre han existido, ¿correcto? Porque el hombre siempre ha sido digno. Lo que ha ocurrido es una vulneración de los derechos. Entonces, la sociedad se da cuenta de que es necesario crear todo un Estado de derechos sobre derechos humanos. Y entonces se inicia la juridificación de los derechos. Entonces, esto ocurre cuando en el siglo XVIII, donde en Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos, se incorporan los derechos civiles y políticos en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y en la Constitución de los Estados Unidos. Y así surgen estos derechos llamados de primera generación,
que son los derechos cuyo goce además es individual, ojo, ¿no? Los llamados civiles y políticos. ¿Cuáles son estos derechos? A la vida e integridad física, a la libertad de opinión, conciencia y religión, al nombre, acá no está el nombre, pero añada, a la nacionalidad, al nombre, a ser elegido, a ser elegido y ser elegido, o sea, el derecho al voto, el derecho a tener una propiedad, ¿no? A la libertad de tránsito, ¿no? También está aquí dentro de lo que es los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque es de goce, que dije, individual, ¿sí? Pero luego en el siglo XIX, con el movimiento obrero, la revolución de 1848, las huelgas y todo lo que ocurrió en el siglo XIX, después de la industrialización, surgen los derechos sociales, económicos y culturales, que ya tienen carácter colectivo, ¿no? Y los primeros en consagrarse son los relacionados al trabajo, ¿no? Junto con ello, la seguridad social, salario justo, huelga, sindicalización. Y luego ya entonces se vinculan junto con estos derechos relacionados con el trabajo, aparecen también los derechos relacionados con la educación y la cultura. Estos derechos se le llama de segunda generación. Y tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos de los pueblos o derechos también llamados solidarios, que en realidad son derechos pues de carácter colectivo también. Tenemos el derecho a la paz internacional, a la libre determinación de los pueblos, derecho al medio ambiente, a vivir en un ambiente sano, ¿no? A beneficiarnos del patrimonio común de la humanidad, ¿no? Entonces, a beneficiarnos del patrimonio común de la humanidad. A la solidaridad internacional, póngale, añádele solidaridad internacional, la cual se activó mucho en épocas de pandemia, ¿sí? Pero hoy ya se habla además de unos derechos de cuarta generación, ¿no? Estos derechos de cuarta generación ya son del siglo XXI, ¿no? Ya son de los llamados del siglo XXI, ¿no? Que se han ido incorporando, incluso, pero aparecen en realidad algunos ya a fines del siglo XX, ¿no? Que son el derecho con las redes sociales, el derecho a acceder al ciberespacio, ¿no? Al ciberespacio, el derecho a las redes sociales, al mundo digital, ¿no? Pero junto con los que tienen que ver con la era digital, también han aparecido otros derechos como el derecho a los animales, ¿no? El derecho a la libre elección de pareja en algunos países, ¿no? Que todavía se han ya incorporado en las legislaciones, ¿ya? Todos estos derechos todavía no hay convención, pero se define, ya se han reconocido en muchos países, ¿no? Acá también hay, por ejemplo, el derecho, el habeas data, y también tenemos el derecho de los animales, ¿no? Bien. Y en nuestra Constitución estos derechos fundamentales se encuentran en el artículo 1 y 2 de la Constitución. En el artículo 1 se dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y en artículo 2 ya se señala los llamados derechos fundamentales, ¿no? En este artículo 2. En este artículo 2 de nuestra Constitución están en primer lugar los derechos personalísimos, cuyo goce y ejercicio también es individual y personal, como el derecho a la vida, al nombre, o sea, a la identidad, a la integridad, ya sea en sus tres modalidades, moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar. Y tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Nadie debe ser discriminado. En el Perú, pues, todos somos iguales en el derecho. Y nuestra Constitución señala que nadie debe ser discriminado, ¿no? Por motivos de su origen, color, sexo, religión, condición, etcétera, ¿no? Lamentablemente debo de señalar que en la práctica en el Perú hay mucha discriminación todavía, y es uno de los grandes males que arrastramos desde la época colonial, ¿no?
Y tenemos los derechos de libertad. Justamente estos son los más amplios, ¿ah? Tenemos la libertad individual, que es la de tránsito, ¿no? De elegir la residencia, de transitar por el territorio o fuera de él, ¿no? A mí que me encanta viajar, ¿no? Imagínense en la pandemia cómo estuve, ¿no? Ya a una viajera la tuvieron encerrada. Bueno, yo ya en plena pandemia, ya cuando en el 2022 me dio el COVID, pues a mí me dio el COVID ¿en cuánto? En marzo del 2022, sí. Ya después que me dio el COVID y no tuve muchos síntomas, ya agarré mi mochila y me fui, ya, porque había estado encerrada mucho tiempo, ¿no? Entonces, además ya habían liberado, ¿no? Ya podíamos viajar en el 2022 y aproveché que todo estaba a precio, pero barato todo, ¿no? Porque hay gente que todavía no se animaba a viajar. Y yo sí, agarré, después que me dio el COVID, agarré mi mochila y me fui. Los derechos intelectuales, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de opinión, de expresión y difusión del pensamiento, ¿no? Entonces, como repito, que tiene que ver con la libertad, y lo ves, de prensa. La libertad civil, el derecho a la protesta, pues, ¿no? Pero de forma que pacífica. El derecho a asociarnos, el derecho a constituir fundaciones sin fines de lucro, formar ONGs, por ejemplo. Pero en este grupo también se encuentra a la inviolabilidad del domicilio. A tu domicilio nadie ingresa, salvo con orden que judicial, ¿no? Bien. Y ya, con esto terminamos. Tenemos el derecho, la libertad espiritual, que tiene que ver con la libertad de conciencia, con la libertad de religión, ¿no? Con la libertad al ejercicio público de las confesiones, que no es que te confieses en público tus cosas, sino confesión, escriban ahí como sinónimo de religión, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, el ejercicio público de las confesiones significa de profesión de fe, ¿ya? A la libertad económica, como estamos acá, estamos en una economía de libre mercado, ¿no? Una economía social libre de mercado, ¿no? Y pues acá nosotros, un sistema capitalista, podemos tener propiedades, recibir herencias y trabajar libremente. Ojo, pero sujeto a la ley, no como esos almacenes clandestinos ahí en barrios altos, y miren lo que ha ocurrido, ¿no? Por último, el de la seguridad personal. Ojo que esto tiene que ver mucho con la libertad individual. Se vincula directamente con la libertad individual, ¿ya? Presunción de inocencia. Soy inocente. Los políticos son inocentes, ¿no? Y los fiscales tienen que hacer su trabajo para demostrar su culpabilidad. La presunción de inocencia, ¿no? Otro, nadie está obligado en el Perú a hacer lo que la ley no manda. ¿Sí? Si la ley no lo establece, ¿por qué lo voy a hacer? Y por lo tanto, no estoy impedido de hacer lo que ella tampoco no prohíbe. ¿Correcto? Si la ley no lo prohíbe, pues yo no estoy impedido. Nadie puede ser incomunicado en el Perú. Si es incomunicado, interpongo un habeas corpus, que significa que aparezca el cuerpo, ¿no? Salvo, dice el caso indispensable para el esclarecimiento de qué, de un delito. Por último, yo le puedo deber a Saga, Ripley, Banco BCP, Scotia, y hasta la SUNA. Le debo al Estado. No me voy preso, ¿correcto? No hay prisión por deuda. Salvo una excepción en el caso peruano, que es la deuda a los hijos. En el Perú no hay prisión por deuda, como le dije, les puedo deber a todas las entidades privadas y estatales y no me voy presa. Pero si yo le debo a mis hijos, sí me voy preso, que es la excepción. Eso está establecido, pues, en nuestra Constitución. Muy bien, ya ven, como les dije, era cortito, ¿sí? Ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna pregunta final?
te doy las claves. Ah, profesora, ¿usted cree? Profesora, Depende de qué tipo de derecho, pero los árabes no respetan los derechos de las mujeres, ¿no? Acuérdense, profesora, todas las limitaciones de las mujeres. Ahí tienen las claves. Ay, no, es de geografía, perdón. Cívica era, ¿no? Te escucho. Ahí están las claves. Te escucho. profesora, una consulta, o sea, ahí dice que no se puede ir a la cárcel por motivo de deudas, o sea, si una persona le debe al banco, no va a ir a la cárcel. No, te pueden embargar tus bienes para recuperar su dinero el banco. Pero si no tienes ni un don, nada, solamente te ponen en FOCOR, en la SBS, te registran como moroso, pero no te vas preso. Otra cosa es que tú firmes letras, no estafas, es diferente. No confundas. Deuda con estafa. Pero si le debes a los hijos y te hacen juicios, sí te puedes ir preso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya está. Como le dije, profesora, ¿usted cuál cree que el país donde menos se respetan los derechos humanos? Bueno, hay muchos países donde se violan los derechos humanos, pero yo me inclinaría a hablar de aquellos países donde violentan el derecho de las mujeres, ¿no? No hay igualdad entre mujeres y hombres. Muy bien, nos vemos entonces hasta la próxima clase, ¿sí? Hasta luego, señoritas, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesora.